Muy bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos a nuestro curso de gestión y tratamiento especial de residuos. El día de hoy veremos ciertos lineamientos de plan de contingencia. Bueno, les comento, no conozco guías ni lineamientos de planes de contingencia para elaborar para el subsector residuos del sector ambiente, mucho menos para plantas industriales de tratamiento de residuos. Históricamente, el sector que ha estado más, digamos que avanzado en este tema, es decir, el único que tenía unos lineamientos claros y congruentes, acordados con la línea pues internacional de estos temas, era el Ministerio de Transportes. Entonces, vamos a compartir. A ver qué tal sale esto. Parece que bien. Bueno, iremos avanzando. Les voy a compartir. Bueno, lo tienen en el escritorio virtual de la UNTES para que lo descarten. Hay unos lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Como les digo, no conozco yo, no he estado tampoco muy ligado a la actividad industrial de la industria grande y pesada en los últimos años, entonces, sí, ¿no? Los últimos años. Entonces, usaremos esto de ejemplo. Tenemos la RD 1075 del 2016, espero que ya la hayan actualizado los chicos del MTC, donde nos dan lineamientos para la elaboración del plan de contingencia. Los que conocen, visto que bla, 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 considerando que se deroga la 031-2009, que eran los antiguos lineamientos, y se aprueban los lineamientos para la elaboración del plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Una vez más, les quiero decir que estos lineamientos han sido elaborados para el transporte, pero nosotros usaremos este ejemplo para también poder hacer un plan de contingencia para el movimiento interno o para los procesos de nuestra planta. A ver, tenemos por aquí. Ya, perfecto. Y bueno, eso será todo con este documento. Vamos a pasar este de acá. Entonces, aquí tenemos los lineamientos para elaborar un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos en el subsector transportes.
Los que ya han llevado cursos o conocen de los temas de hiper otras cosas, tal vez ese conocimiento los ayude a navegar fácilmente por estos temas. Entonces, el plan de contingencia para el transporte terrestre y su reglamento emitido por bueno, esto ya ha sido actualizado, requisitos deben tener para cumplir obligaciones, definición. El plan de contingencia es un documento de gestión cuya finalidad es evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, salud, patrimonio y al ambiente. Ojo con ese orden. Dice vida humana, salud, patrimonio y al ambiente. Es decir, ya pueden detectar que está desde el punto de vista de favorecer y promover la inversión, los negocios y demás, ya que han puesto el patrimonio antes. Está conformado por un conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una situación de emergencia, que derive pues de la ocurrencia de un fenómeno natural o por acción del hombre. Cuando nosotros elaboramos el plan de contingencia de residuos, toda esa información que hemos elaborado para nuestra planta, la usará el prevencionista, no sé, pues depende del país del que estén, ¿no? El segurito, el ingeniero de seguridad, etcétera, para elaborar el plan de contingencia general. El plan de contingencia, es decir, nosotros para este curso y como ingenieros de residuos, contaminación, remediación y demás, nos hemos enfocado específicamente en los temas de la peligrosidad de los residuos, o de las posibles contingencias que pudieran haber en nuestra planta. Pero un plan de contingencia real engloba más que eso. Objetivos. Definir un sistema de preparación y respuesta inmediata y eficaz ante una emergencia producida durante la carga, transporte terrestre y descarga de materiales y o residuos peligrosos para minimizar los daños a la salud y al ambiente. Para el logro de los objetivos tenemos en cuenta los siguientes aspectos. Política y responsabilidad de la empresa. Puede ser un parrafito, puede ser una hoja, pueden ser 2, 3 párrafos, etc. Tradicionalmente en este curso se pedía que en su informe final, trabajo final, su plan de contingencia tuviera también una página de política y responsabilidad de la empresa. En este caso, no lo estoy viendo tan conveniente gracias a nuestra situación, pues, COVID-19, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Nivel de respuesta de acuerdo al tipo de emergencia, revisión y actualización del plan. Alcance de estos lineamientos: toda persona natural o jurídica que realice el servicio de transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos en zonas urbanas y o rurales. Para nuestro caso, nuestro plan podría ser, o el alcance de nuestro plan podría ser todas las personas, trabajadores y visitantes de la empresa, pues, bueno, su empresa. Podrían también acotar que es toda persona natural o jurídica que realiza algún tipo de servicios o está en la planta, y también incluye el servicio de transporte terrestre fuera de la planta. Obligaciones del administrado. En el caso que ustedes tengan el transporte de los materiales peligrosos o residuos peligrosos desde
el área del generador hasta su planta, también tienen que presentar ante la DEGASA su plan de contingencia de acuerdo a lo establecido en este reglamento, en estos lineamientos. El plan de contingencia será aprobado con una RD, me imagino. Profesor, ¿qué es una RD? ¿Es como el RC? No, es una resolución directoral. Disponer la lista de entidades externas a las cuales debe recurrir en caso de emergencia, bomberos, BNP, Defensa Civil, Centro de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Contar con los equipos e indumentaria de protección personal o con convenios de ayuda mutua con quienes los brinden, a fin de afrontar una emergencia con materiales y o residuos peligrosos. El transportista deberá contar con una hoja de ruta y una hoja resumen de seguridad. Ya conocen, ya han llenado su hoja resumen de seguridad y bueno, una hoja de ruta. Durante el momento en que realice el transporte del material y o los residuos peligrosos. En caso de producirse una emergencia, ejecutará el plan de contingencia. Presentará los informes a ser remitidos a la DEGASA, que nos dicen pues que siempre que haya una emergencia con material o residuos peligrosos se tiene que hacer un informe y luego un informe al final diciendo cómo es que se solucionó el tema. En caso de producirse la emergencia durante el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, tenemos ahí que ver el anexo número 2. Vamos a ver si de una vez lo visualizamos por aquí. Aquí está el anexo número 1 de lineamientos generales, nos dice persona o unidad responsable, número de registro único de material, bueno, un montón de cositas interesantes. Aquí está nuestro anexo 2. Formato de información para evaluar la magnitud de la emergencia ocurrida durante el transporte de materiales y o residuos peligrosos por carretera o por ferrocarril en caso de accidente o incidentes durante el transporte. Entonces, para reportar, lo mínimo que necesitamos es decir fecha y hora, localización del accidente, modo de transporte utilizado, descripción del suceso, tipo de suceso inicial, suceso siguiente, consecuencia del suceso. Vamos a describir cuáles son los materiales o residuos peligrosos que estaban siendo transportados. Acá tenemos para describir el material, el número ONU, cantidad total neta, remitente, destinatario. Descripción del material o residuo peligroso involucrado en el suceso, lo mismo. Información general de la emergencia, condiciones climáticas, descripción de la unidad de transporte, información sobre la empresa transportista, información sobre el conductor, maquinista, servicios de alerta movilizados como consecuencia del accidente, medidas inmediatas para mitigar las consecuencias del accidente, análisis de las causas probables del accidente o incidente, medidas propuestas por el responsable del plan para evitar la repetición del accidente o incidente y algún tipo de información adicional. Regresamos a donde andamos. En caso de producirse la emergencia durante las operaciones de carga o descarga de materiales y o residuos peligrosos, veremos el anexo número 3. Formato de información para evaluación de la magnitud de la emergencia en casos de accidente durante pues, la estiva, ¿no?
Ya bien, se parece al anterior. Fecha y hora, localización, modo de transporte, tipo de suceso, suceso siguiente, consecuencia del suceso, descripción de materiales peligrosos implicados y descripción de material o residuo peligroso involucrado en el suceso. Una vez más, información general de la emergencia, condiciones climáticas, información sobre la empresa, transportista, los cargadores, descargadores, información sobre el personal que efectuaba las operaciones de cargo-descarga, servicios de alerta movilizados como consecuencia del accidente, medidas inmediatas, análisis de las posibles causas probables del accidente, medidas propuestas por el responsable, información adicional si se desea, si hay más. Esto todavía. Formato para la elaboración del informe final de una emergencia producida durante la carga, transporte, descarga con materiales o residuos peligrosos. Tenemos nuestro anexo número 4. Pasemos al anexo número 4. Formato para la elaboración del informe final. Información general, fecha de reporte, fecha y hora del suceso, de acuerdo al anexo 2 y 3, resumen de la descripción del suceso, daños ocasionados a consecuencia del incidente, acciones de remoción y o remediación llevadas a cabo. Ese es todo nuestro anexo número 4. Remitir el informe de evaluación de la aplicación del plan de contingencia. De ser necesario realizar modificaciones plan de contingencia, se deberá presentar a la DEGASA el plan modificado. Autoridad competente en el tema de transporte, es decir, fuera de su planta, la DEGASA. ¿Qué será la DEGASA? Dejen sus posibles adivinanzas, o adivinen más o menos qué trata de ser la DEGASA, aquí en los comentarios. Pues sí, casi, casi. Es la Dirección General de Asuntos Socioambientales del MTC. La finalización de operaciones de remediación de la emergencia deberá contar con una conformidad de las autoridades competentes. Ay, ay, ay. Bueno, entonces aquí nos dice que la finalización de operaciones y o remediación de la emergencia deberá contar con la conformidad de las entidades competentes correspondientes. Ahí termina toda esta pequeña parte. Les contaré que en el mundo real suceden cosas extrañas. Por ejemplo, hay varios incidentes que tratan de no reportarlos. Es decir, hay empresas que esconden todo para no tener que reportar nada, ni siquiera al cliente.
otras empresas con un estándar un poco más alto o un cliente con un estándar un poco más alto tiene buen monitoreo y exige que se cumpla el proceso de descontaminación, etcétera, pero algunas de esas empresas también le piden a su empresa, es decir, a su contratista, que no haga el reporte en el MTC. O sea, oye, esto fue muy chiquito, que acá yo ya me enteré, ya me hiciste el reporte, no lo informes. Y otras empresas con estándar más alto sí exigen que se haga todo este tipo de reporte. También les comentaré que en el mundo real la DEGASA no tiene suficiente personal, capacidad ni tiempo para estar revisando todos los informes. Entonces, si hacen un bonito informe y llega, lo más posible es de que los profesionales estén tan atareados que revisen su informe, tal vez pidan más información y listo. No van a mandar un escuadrón a perseguir para revisar exactamente in situ si es que se limpió el 99.9999 o el 100% de la contaminación. Contenido del plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos. Es decir, una vez más, es una guía para el sector transporte. Nos podemos inspirar de ella para otros planes de contingencia, pero eso es todo. No es obligatoria para nuestro sector residuos, a menos que estén haciendo el transporte, ¿no? Esquema. Capítulo 1, datos generales del transportista. Capítulo 2, organización del plan de contingencia. Capítulo 3, identificación de los posibles riesgos del transporte terrestre. Capítulo 4, planificación de la respuesta. Capítulo 5, activación del plan de contingencia y los anexos. ¿Cómo desarrollamos esto de acá? Pues datos generales del transportista conforme al formato establecido en el artículo, en el anexo número 1, que ya lo vimos aquí y era cortito, ¿cierto? Denominación o razón social, domicilio fiscal, teléfono o fax, correo electrónico, número de RUC, nombre del representante legal, persona o unidad responsable del plan de contingencia, número de registro único de materiales y o residuos peligrosos. ¿Y dónde vemos esto? Esto lo vemos con la DGTT. ¿Qué será la DGTT? ¿Profesores como el LGTB? No, tampoco. Es la Dirección General de Transporte Terrestre. Y también pondremos acá la clase de materiales de acuerdo al Código de las Naciones Unidas. En el capítulo número 2, organización del plan de contingencia, se debe describir la organización de un grupo de personas con las responsabilidades y funciones específicas para actuar antes, durante y después del suceso que pudiera presentarse. Por tanto, se presentará un organigrama de forma gráfica y descriptiva indicando los niveles, responsabilidades de cada uno de los individuos, así como el sistema de comunicación, precisando los números telefónicos de cada uno de ellos, fijos y móviles, de los responsables. Capítulo 3. Identificación de los posibles riesgos del transporte terrestre. Se identificarán los posibles riesgos a presentarse durante la carga, transporte terrestre y descarga de materiales y o residuos peligrosos. Según esta filosofía del MTC, los momentos más riesgosos, o bueno, los tres momentos de la logística son cuando se carga el material, el transporte del material y la descarga del material. Si se dan cuenta, son tres movimientos diferentes, dos de ellos usualmente con
riesgos o factores humanos que pueden fallar, y uno, que es el transporte, que también podría fallar por algún tipo de falla humana del conductor o algún tipo de accidente fortuito. Este tipo de pensamiento lo podemos llevar a nuestra planta y sabremos también o podemos tratar de analizar si es que justamente cuando se están moviendo los residuos de un lado a otro es donde está el riesgo de derrame, caída, contacto, etc. Bueno, identificación de los posibles riesgos de transporte. Se identifican riesgos de presentarse entre carga, transporte o descarga, tomando como referencia la matriz presentada en el anexo 5 a fin de establecer procedimientos en caso de producirse una emergencia. Y acá tenemos el anexo 5. Y el anexo 5, a ver, ¿qué hace esto? ¿El anterior? ¿Habrá una forma de girar el PDF aquí? Bien, tenemos nuestro anexo 5 y el anexo 5 tiene una pequeña matriz como para que podamos, a ver, ahí está, evaluar algunas cosas, ¿no? Durante la carga y descarga tenemos ciertas actividades, caída y o derrame de material, bueno, ciertos riesgos, caída y o derrame de material o residuo, lesiones durante el manipuleo, intoxicación, volcaduras, incendios, explosiones, contaminación de aire, suelo y agua, otros identificados por la empresa, si van a o quieren identificar otros. Durante el transporte, caída y o derrame del residuo, accidente de tránsito, colisión contra objetos o personas animales, volcaduras, incendios, avería de vehículo, otra vez incendios, no hagan caso. Es el MTC que a veces se pone un poco loco. Explosiones, conflictos sociales, actos delictivos, sabotajes terroristas, enfermedad del tripulante, contaminación del aire, suelo o agua, fenómenos naturales, otros identificados por la empresa. Y para todo eso haremos un análisis de riesgo, probabilidad, impacto, tipo de impacto y nivel, y las medidas actuales y las medidas sugeridas. Y con eso vamos bien. Obviamente, como esto es para el transporte, ustedes tendrían que adaptar de acuerdo a sus procesos qué riesgos han encontrado. Profesor, ¿y no hubiera sido más bonito que nos dé esta clase antes de que hagamos nuestra matriz de riesgos y no sé qué? No, justamente la idea es de que se esfuercen en algo antes de que alguien les dé algún tipo de respuesta o orientación. Capítulo 4. Planificación de la respuesta. Para un adecuado cumplimiento del objetivo propuesto, las tareas a desarrollar por cada uno de los integrantes de la acción deben tender a alcanzar el más alto grado de eficiencia y coordinación. Para ello, la planificación deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: los riesgos considerados con el anexo 5, el posible lugar de ocurrencia de la emergencia, si es una zona urbana, rural, etc., el sistema de alerta que se activará una vez validado el aviso sobre la probable ocurrencia de un evento, las hojas de seguridad que tienen que estar a la mano, o las características de los residuos peligrosos transportados, lo establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas y el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, para conocer la naturaleza de los productos involucrados, así como sus eventuales reacciones y la dispersión al ambiente. Como resultado de esta etapa de planificación,
se espera como mínimo el desarrollo de los siguientes ítems: que haya un programa de capacitación y que se desarrollen procedimientos para la atención de la emergencia, incluyendo el proceso general de notificación a los responsables y el plan de disposición. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Profesor, disculpe, el documento que nos está mostrando no es el que está en el virtual. En el virtual para esta clase les he puesto varios. Luego pasaré a mostrar este y este y este, pero tendré que dejar de grabar porque sospecho que eh, son documentos privados, propiedad intelectual de cada una de las empresas. Es más, ni siquiera debería decirlo cuando estoy grabando. Bueno, cosas de la vida. Había más cosas, tal vez. Bueno, de ahí por favor me dicen cuál es el que no tienen. Ya vimos este, estamos viendo este de acá, los lineamientos. Ya me dio curiosidad. Voy a revisar mm, qué cosa estará en el virtual. Mejor dejaré un momento de compartir mi pantalla. Bueno, déjenme por favor revisar que ni siquiera entiendo bien este aula virtual.
Mm, Tienen toda la razón. De alguna manera he chancado el formato nuevo con el formato antiguo. Muchas gracias por la retroalimentación, el comentario. Mm, mm. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá, lineamientos. Estos son los lineamientos actualizados. Creo que estaba yo con el anterior, el del 2009. No, esto no, y esto todavía. Pero esto viene más adelante, ya. Entonces, una vez más, plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Objetivo de lineamiento, desarrollar una guía para elaborar un plan de contingencia que defina acciones de planificación, prevención, control, corrección, participación, mitigación, entre otras, basadas en la identificación de riesgos, alcance, transporte terrestre de residuos peligrosos a nivel nacional. Si se dan cuenta, acá hay una primera diferencia, dice, estos lineamientos no se aplican para el transporte por cuenta propia. Y acá abajito nos dice, cuando se trate de transporte por cuenta propia, el plan de contingencia será aprobado por el sector que corresponda a la actividad. Tenemos el marco legal, obligaciones para el ingreso del expediente, hay que presentárselo a la de Gaza. ¿Qué cosa era la de Gaza? Sí, justamente eso. La modificación tiene que seguir el procedimiento de presentar otra vez todo de nuevo. Se ingresa el expediente con una carta de solicitud, se paga pues el TUPA y debe estar presentado en original, suscrito en su totalidad por el profesional habilitado, con adjuntar certificado de habilidad, declaración jurada de habilitación, ajá, más un DVD o USB. Contenido mínimo para la elaboración de un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Tal vez debería regrabar esto para no hacerles mucho ruido mental. Creo que tenemos que volver a grabar.